Dulce, Acabo de leer lo que puso el doctor. ok. Ok, entonces ya voy empezando. Bueno, pues buenos días a todos. El tema del que yo les voy a platicar es diabetes mellitus y en cuanto a la gestación. Mm, ok. Bueno, pues primero que nada, iniciando con un poquito de la historia, pues de lo que vamos a ver y también en generalidades acerca de la diabetes. Todo pues se dio principalmente cuando se descubrió la insulina. Esto fue en el año de 1921. Pues por supuesto que el descubrir la insulina significó un acontecimiento muy importante porque se supuso que todo iba a mejorar y que iba a ser pues un pronóstico más adecuado para las mujeres que presentaran esta enfermedad, además de que iban a poder tener una capacidad reproductiva pues aún mejor. Es importante también resaltar que no solamente es indispensable la insulina, también tuvo mucho que ver y representó gran influencia que se empezaran a hacer las monitorizaciones de la frecuencia cardíaca fetal, así como ya después, actualmente, pues la ecografía. Además que representó mucho el estar cuidando la glucemia, el estar llevando un control y también pues los cuidados intensivos neonatales. Todo esto pues a conforme fue evolucionando, fue mejorando la detección de las enfermedades, ya que se decía pues que era considerable la tasa de morbilidad que había con las pacientes que presentaban la diabetes gestacional. Entonces, pues se había planteado un gran objetivo que era que estos embarazos, perdón, llegaran a término y que pudiera haber un control, no solamente durante la gestación, sino también antes de la concepción, tratar de educar a esas futuras madres para que pudieran, pues, tener como una prevención, ¿no? Antes de. Entonces, pues eso sería un poquito de los antecedentes, ¿no? Uh, no cambia, ¿verdad? A ver, déjenme checar. No, sigue la de la insulina. ¿Sigue en la misma? Ok. Sí. Bueno, ya pasando un poquito a lo que se refiere al metabolismo energético, pues igual, continuando con lo de los antecedentes, empezaron a hacer algunos estudios, esto con el fin de lograr estadísticas que pudieran demostrar qué tanto era lo que se estaba avanzando, pues conforme a estos desarrollos. Y pues los estudios se realizaban en aquellas gestantes delgadas y sanas, que pues se había demostrado que tenían una sensibilidad superior a lo normal al efecto hipoglucemiante de la insulina exógena. Esto pues para observar qué tanto se podía alterar en comparación con las fases tempranas de la gestación, y también compararla con las fases tardías. Pues bueno, se había también demostrado que había pues como que distintos cambios dependiendo de las fases del embarazo, que eso lo vamos a ver adelante, de cómo la insulina estaba presente dependiendo en la fase del embarazo que la persona se encontraba, además de cómo influyen los antecedentes clínicos que la paciente tenga. Se dice pues que durante lo que son las primeras fases de la gestación, existen algunos incrementos de la insulina. Entonces, es por eso que es importante determinar en qué fases se harían los, pues los conteos, ¿no? Además que existen algunas fases del embarazo donde también hay un aumento de la acumulación de grasa, que también lo voy a mencionar un poquito más adelante, que eso también puede afectar toda la situación. Eh, es importante también pues mencionar que se necesita diagnosticar sobre todo en las últimas fases del embarazo, si hay un crecimiento pues alterado o acelerado más bien
de la unidad fetoplacentaria. Y además, diagnosticar, es muy importante, si hay un aumento de las hormonas diabetógenas, que por ejemplo, así por citar algunas, sería el lactógeno placentario humano y los estrógenos. Entonces, hay que primero hacer un control y hay que hacer un estudio de si estas hormonas están presentes y si están en un nivel que sea elevado pues de lo normal, que ahorita les voy a mostrar cuando se hace el cribado y el diagnóstico, que cuando se encuentran en el límite y más aún cuando superan ese límite de lo normal, es cuando pues es como una señal de alerta. Entonces, aquí es donde vamos a detectar si hay algún aumento a la resistencia de la insulina. Y pues así como a manera de, pues no historia, pero algo que resaltar, pues los investigadores han demostrado y siguen pues estudiando que hay un aumento en la primera y en la segunda fase de liberación de la insulina. Entonces, eso también podría pues representar un efecto. Bueno, este es un diagrama de las alteraciones metabólicas que están asociadas a la diabetes mellitus en el final de la gestación. Tenemos 3 divisiones. Tenemos donde está la madre, donde está la placenta y donde está el feto. En lo que corresponde... ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Ok, nada más quería que... Tuve problemitas para el internet, pero ya estamos. Gracias. Adelante. Okay. Lo que tenemos en lo que es la madre, podemos tener el aumento del cortisol. ¿Esto qué nos va a provocar? Que aumente la resistencia a la insulina. Y como pueden ver del lado, vienen las hormonas diabetógenas que les había estado mencionando. Que entonces, como aumenta la resistencia a la insulina, van a aumentar estas hormonas, las hormonas diabetógenas. Y es donde nosotros, es una señal de alerta de que esa paciente puede estar en diabetes gestacional. Además que aumenta el metabolismo de las grasas, y pues va a aumentar la glucemia materna. Si ya nos vamos hasta el nivel del feto, aquí podemos tener distintas alteraciones, como podría ser que presente algunas anormalidades, que también las vamos a ver más adelante. Son complicaciones neonatales que se le llaman, que son causadas pues por este nivel alto de la glucosa. Igual es importante estar midiendo la glucosa fetal para darnos cuenta qué tanto es el daño que puede presentar este feto. Como les mencioné al inicio en la diapositiva de los antecedentes históricos, ayuda mucho que ahora existe el control por la ecografía, por el ecocardiograma, y que nosotros podamos determinar en sí cómo es que el feto viene para poder darnos cuenta si sí representó un daño que la madre tuviera una diabetes gestacional y así poderlo tratar casi inmediatamente al momento de nacer. Bueno, pasando a lo que es la clasificación de la diabetes. A manera general, conocemos que existe la diabetes mellitus tipo 1. Esta a su vez se va a subdividir en 2 tipos, que sería la que es mediada por autoinmunidad y también la de causa idiopática. Además, conocemos lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes, pues es la que nosotros generalmente más conocemos, y vamos a ver cómo incluso una diabetes gestacional podría evolucionar hasta una diabetes mellitus tipo 2. Existen otros tipos específicos de diabetes. La que a nosotros ahorita nos interesa sería la diabetes mellitus gestacional. Y también existen otros tipos que se definen como atípicas, ya sea la propensa a la cetosis y la autoinmune latente del adulto. Como les digo, esto es una clasificación general de la diabetes. Permítame, ahí está. Una clasificación general de la diabetes, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la diabetes mellitus gestacional. A ver. Listo. Bueno, ya entrando a lo que es la diabetes mellitus gestacional, vamos a hablar de qué es, cómo es, en qué se define. Esa se va a definir como aquella intolerancia que nuestra paciente va a tener a los carbohidratos.
y que va a ser diagnosticada por primera vez durante el embarazo. Es decir, esta paciente no va a tener antecedentes de haber tenido niveles altos de glucosa hasta el momento en el que la paciente está embarazada. Y esta enfermedad puede llegar a tener una resolución al momento de que se termine el periodo de gestación o no puede solucionarse, ¿no? Entonces, si esta enfermedad es diagnosticada durante el primer trimestre del embarazo, se le va a llamar como diabetes pregestacional. Pues es un problema frecuente la diabetes mellitus gestacional. Por lo general, es una causa importante de aquellas complicaciones en los embarazos. Y pues está aumentada en determinados pacientes, principalmente pues en aquellos que tengan antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2. Y, por ejemplo, también tiene mucho que ver como factor de riesgo aquellas madres que pues ya tengan edad avanzada o, por ejemplo, también aquellas que tengan problemas de obesidad, de sobrepeso. Pues se ha demostrado cómo eso representa un factor de riesgo para que presenten diabetes mellitus gestacional. Incluso el control de la diabetes gestacional radica mucho en que la paciente tenga una buena dieta, tenga un buen ejercicio, que serían los factores pues que la encaminaron a que se desarrollara la enfermedad. Como les mencioné, pues se hace mucho hincapié porque sí ha representado y representaba desde pues, épocas anteriores, representaba una alta morbilidad en los embarazos, el que la paciente tuviera la diabetes mellitus gestacional. Bueno, pasando a lo que es el cribado y el diagnóstico de la enfermedad, es importante, y por eso lo puse en mayúsculas, que hay que hacerlo en todas las pacientes independientemente de sus antecedentes. No importa que nuestra paciente al momento, porque principalmente hay que hacerle la historia clínica, no importa que no diagnostiquemos algunas señales de alerta, es importantísimo que se le haga a todas las pacientes. Y pues más importante que se le haga a aquellas pacientes que tengan antecedentes como los que mencioné anteriormente, sus familiares, que tengan obesidad, que tengan sobrepeso y algún embarazo en la edad avanzada. ¿Cómo se va a hacer este diagnóstico? Se recomienda que se realice entre la semana 24 o 28 de la gestación. Y el método por el cual se realiza es que se hace una carga oral de 50 gramos de glucosa. Entonces, esto se hace a la paciente y después de una hora de que se haga esta sobrecarga, se mide la glucosa plasmática. Entonces, aquí esto es importante. Si ya es mayor a 140 miligramos por decilitro, se le tiene que realizar otro diagnóstico que sería un test de tolerancia a la glucosa. Entonces, el primer paso para diagnosticar la diabetes mellitus gestacional sería que es la sobrecarga de 50 gramos de glucosa. Entonces, si nuestra paciente nos está demostrando que sí puede presentar la enfermedad, tenemos que confirmarlo con un test de tolerancia a la glucosa, que vamos a ver en la otra diapositiva cómo lo vamos a realizar. No cambió, ¿verdad? No. ¿Qué es TTOG? Test de tolerancia oral a la glucosa. Ok, lo que pasa es de que si te sale, se llama prueba de O'Sullivan. Es la que se hace en las pacientes con factores de riesgo. Ojalá que se le pudiera hacer a todas, ¿no? Pero pues, el costo-beneficio. Pero sí tienes que hacérselos a todas las pacientes con obesas, antecedentes de diabetes, antecedentes familiares, ¿no? Hablando de diabetes gestacional, aquella que no se ha diagnosticado, que se diagnostica por primera vez en el embarazo. Antecedentes de óbito, si tuvo un óbito y no supieron la causa, pues hay que hacer diabetes. Si tuvo un niño macrosómico, quiere decir que tuvo diabetes gestacional y pasó desapercibida, eso es muy importante también. Y como tú dices, no ocupa más que darle 50 gramos y si sale arriba de 140 y nos que es 135, no importa, se pasa la curva de tolerancia a la glucosa con 100 o con 75 gramos, cualquiera de las dos.
¿Está bueno? Ok. Adelante. Bueno, pues ya cuando nosotros tenemos este dato de que ya la paciente presentó un nivel arriba de 140 miligramos por decilitro, se realiza el test de tolerancia oral a la glucosa. Este se va a hacer, es importante, se me pasó ese detalle. En el estudio anterior, no hay ningún problema de a qué horas haya sido su última comida. Eso sí, no representa pues alguna repercusión, ¿no? En el estudio. Pero en lo que es en este test, sí, este se tiene que realizar después de 12 horas de ayuno y 3 días que la paciente no haya tenido limitación en el consumo de los carbohidratos. Es decir, la paciente tiene que consumir su dieta normal para poder llegar al consultorio. Lo que se hace aquí es que se mide la glucosa después de 12 horas de ayuno y se va a administrar una sobrecarga oral de 100 gramos de glucosa, que como dice el doctor, hay unas bibliografías que dicen que 70 a 100 gramos de glucosa. 75. Y ya después de una hasta incluso 3 horas. Disculpa, Dulce María, escucha tantito. Son 75 gramos. Ok. O 100. Sí, es que el libro de donde yo lo saqué decía 100, pero leí otro artículo y decía 70-100, o sea, como que un rango. No existe 70. Son 75 y se hace la muestra en ayunas. Antes se hacía la hora, pero ya no ocupas, sino te esperas 2 horas. Y si sale arriba de 140, también se diagnostica diabetes. Y la otra, con 100 gramos, esas son varias muestras. Y como es embarazada, pues preferimos 75 porque no tenerla mucho tiempo, primero en ayuno, ¿no? Y aparte la carga de 100 gramos es más pesada que la toleraria una embarazada, que la de 75. Pero cualquiera de las dos se puede usar, ¿sale? Ok, está bien. Bueno, se mediría después de 1 hasta las 3 horas de que se ingirió la solución para medir el nivel de la glucemia. Y el diagnóstico pues se va a establecer cuando al menos 2 de los 4 valores están en el límite, que es lo que les mencioné en un inicio. Cuando se encuentran en el límite de lo normal o cuando ya supera ese límite, que sería cuando ya se puede diagnosticar la enfermedad en la paciente. Bueno, pasando a lo que son las complicaciones maternas. ¿Qué va a representar que una paciente en periodo de gestación tenga diabetes mellitus gestacional? Vamos a suponer que ya se confirmó la enfermedad. Entonces, ahora, ¿qué representa para ella? Las complicaciones principales es un parto prematuro. Ahorita vamos a ver más adelante cómo vamos a manejar y cómo va a ser ese momento del parto. Eso es lo principal que puede representar que tenga un parto prematuro. Además, que puede desarrollar, bueno, ser más propensa a las enfermedades infecciosas, lo cual pues podría desencadenar distintas anomalías en el feto. Y otro de las situaciones en riesgo que pues por presentar la enfermedad serían los trastornos hipertensivos. Como pues muchas veces se dice de que si tienen diabetes, por lo general tienen hipertensión, entonces podría ser que sí se presente este problema. Entonces, también hay una parte importante, recordando que mencioné cuando este problema se detecta entre el primero y tercer mes, que se le llama lo que es la diabetes pregestacional. También ellas pueden estar en riesgo de sufrir complicaciones agudas por la diabetes, a pesar de que no lo representen tanto, pues, ¿no? Además que la otra de las complicaciones es que pueden tener alteraciones metabólicas y pues que cuando termine el embarazo tener un control estricto de la glucemia. Además, otra de las complicaciones puede radicar en las alteraciones a nivel vascular y estas incluso pueden tener una evolución larga que van a poner en riesgo incluso la vida de la mamá. Y pues ya como otro tipo de complicaciones también pueden estar presentes las nefropatías diabéticas, que esta puede evolucionar y puede complicarse durante el periodo de la gestación. Entonces es muy importante que se esté vigilando continuamente. Además que
es nefropatía, retinopatía también la que puede estar presente en estas complicaciones. Pues la hipertensión es importante que exista un buen control en dado caso de que ésta se encuentre presente, porque pues el que tenga un mal control del trastorno hipertensivo puede representar incluso que se llegue a una retinopatía más rápida. Entonces, sí es importante que se tenga un buen control. Ahora, hablando de que si la mujer tiene una edad avanzada, que como lo mencionamos, cuando la paciente tiene una edad avanzada, tiene el mayor riesgo de sufrir la diabetes gestacional, entonces tiene más riesgo de todas estas complicaciones que les estoy mencionando. Entonces, pues se decía que lo más factible, lo más ideal es que se hicieran todas estas pruebas que habíamos mencionado antes de que la paciente quedara embarazada, es decir, una prevención antes de la concepción, pero pues por lo general y por la cultura que existe no se realiza, entonces es importante que se tenga el control desde el inicio del embarazo para si ya no se pudo detectar antes de que se pueda detectar en un momento oportuno. Ahora pasando a lo que serían las complicaciones ya neonatales. Principalmente, pues estaría todas estas complicaciones que serían como las malformaciones congénitas, también podría ser el síndrome de distrés respiratorio y las alteraciones metabólicas que no solamente van a estar presentes al momento del parto, sino que van a evolucionar y van a dejar secuelas a largo plazo en el recién nacido. Pues principalmente estaría la mortalidad perinatal, que las dos causas fundamentales de esta mortalidad podrían ser las malformaciones congénitas de cualquier tipo o también puede ser una muerte fetal inexplicada, que pues ya teniéndose el antecedente de que la madre presenta esta enfermedad, pues podría ser la causa. Perdón. Pues te dice que lo que generalmente pasa es que como hay una hiperglucemia que tiene pues un aumento que se está secretando mucha insulina por lo mismo de que está presente la hiperglucemia, lo que pasa es que el feto, por así decirlo, aumenta su consumo de oxígeno. Entonces, esto desencadena que caiga una acidosis y pues que el feto muera. Es lo que generalmente se ha explicado, ¿no? Que pasa en esta situación. Otra de las complicaciones es que puedan existir alteraciones del crecimiento fetal y que existan alteraciones metabólicas que, como les expliqué, no van a quedar solamente en el momento del recién nacido, sino que van a perdurar, ¿no? Y que van a dejar secuelas. Bueno, los cuidados preconcepcionales es lo que les mencioné. Con todo lo que, pues, que se ha platicado a lo largo de la exposición, lo ideal es que la paciente se realizara todas estas pruebas antes de la planeación, entonces de la planificación familiar, para que así ella pueda estar como que más en contexto de lo que pudiera pasar y de esta forma recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué es importante? Principalmente la historia clínica. Conocer a nuestra paciente, saber que sus antecedentes y también pues conocer que ella tiene la dicha de ser madre para nosotros encaminarla pues a lo que sigue. Otra de las cosas importantes es la exploración física. En cuanto a los cuidados preconcepcionales, explorarla, como vamos a ver más adelante también, el manejar la diabetes, al momento de que nosotros hacemos la exploración física de nuestra paciente y nos damos cuenta, por así decirlo, de que sufre de obesidad, de que sufre de sobrepeso, está en nosotros el tener un buen control en pues no mandarla, en redireccionarla, por así decirlo, a que tenga una dieta, que tenga un control adecuado de su alimentación, de su ejercicio, para que pueda como pues no llegar hasta la enfermedad. Otra de las cosas importantes que se mencionan en este apartado serían los estudios de laboratorio.
Esto es importante porque así podemos darnos cuenta de cómo la paciente se encuentra a nivel de salud, pues, ¿no? De ella. Y un electrocardiograma. ¿Para qué? Para determinar si ella presenta algún problema cardíaco que pudiera desencadenar, pues, una complicación también para el feto. Bueno, lo que les estaba mencionando, perdón, lo que les estaba mencionando, el control de la diabetes, principalmente la dieta. Hablar con nuestra paciente, pues como les digo, si ya nosotros conocemos a nuestra paciente, vamos a saber cómo abordarla y hablar con ella, porque la dieta es lo principal para tratar la diabetes durante el embarazo, al igual que en todos los demás pacientes, pero pues ahorita que nos estamos centrando aquí. Entonces, hay que hablar con nuestra paciente que el significado de dieta no quiere decir que la vamos a tener muriéndose de hambre ni nada de eso. Bueno, no nosotros, porque eso ya sería con el nutriólogo, pero sí que va a cumplir con las necesidades de nutrientes y con las necesidades calóricas que ella requiera para su embarazo, pero sin perder el control de la glucemia. Entonces, es por eso que es importante. También, pues, es importante que fuera lo ideal que todas todas las gestantes estuvieran en un control con nutriólogo, que estuvieran valoradas para que les aconsejaran una dieta adecuada. Entonces, eso es lo principal. Lo consiguiente sería el ejercicio. Muchas gestantes piensan que por el hecho de estar embarazadas es muy riesgoso que hagan ejercicio, entonces pues hay que como que romper ese paradigma que tienen en cuanto al ejercicio, ya que sí hay pues estudios y sí se ha demostrado que el ejercicio es muy beneficioso en la cuestión de cuando se está embarazada. Entonces, claro, hay algunos ejercicios que son adecuados y hay otros que no, y eso también hay que redireccionarla con un especialista para que la ayude y para que como que le explique lo que sería mejor. Así pues van a poder estar en constante movimiento, van a tener una actividad física adecuada y así pues van a poder tratar la enfermedad de una manera pues como que van a tener un mayor control pues sobre ella. Y es importante aparte de que estas pacientes hagan ejercicio, como principalmente pueden caminar, que hagan ejercicio, que también tengan un control del perfil lipídico y tengan un control de la glucemia al momento de estar llevando a cabo lo que es la dieta y lo que es el ejercicio, para si en algún momento se detecta alguna anomalía que se pueda tratar casi inmediatamente. Cuando recién empieza la gestación, no es el mejor momento para que la paciente haga ejercicio. Ya el momento ideal, pero sí puede continuar moviéndose de la manera adecuada. Después de los 3 meses podría realizar ejercicio, pues que no implique carga pesada, pero que sí un poquito más de esfuerzo y sobre todo que no tengan mucha presión mecánica en la parte de lo que sería el embarazo, pero sí le puede enseñar el especialista a la paciente cómo detectar su pulso, cómo detectar alguna palpación en el útero durante el ejercicio, para que ella detecte si en algún momento pues, está ocurriendo algo extraño, ¿no? Por la cuestión de que esté haciendo ejercicio. Y pues la otra situación que en el control de la diabetes sería el tratamiento, que pues el tratamiento con la insulina lo que busca y el objetivo es que la glucemia esté casi igual a las gestantes que no que están normales, sino que están sanas. Entonces, estas pacientes, estas mujeres con diabetes en gestación, van a necesitar varias inyecciones de insulina. Entonces, es lo que se les recomienda. De hecho, pues las necesidades de insulina suelen ser de aproximadamente 0.7 unidades por kilogramo de peso corporal diarias.
pero conforme la paciente vaya evolucionando, incluso pueden llegar a aumentar hasta 1 unidad por kilogramo al día en el tercer trimestre, ya al momento de que se va a finalizar el embarazo. Por eso se busca como que tener un control con la dieta y con el ejercicio para que la paciente, pues, tratemos de que no llegue a ese punto, pero incluso, pues, sí, la insulina es muy importante. Bueno, lo que sigue es estar monitorizando el estado metabólico, es decir, principalmente tener un autocontrol de la glucemia. Que la paciente sea la principal que esté manejando pues este control. Se le va a recomendar pues que adquiera un glucómetro para que pueda estar en su domicilio pues teniendo un control de la glucemia, porque es lo más importante, que esté tomándose lecturas exactas, que se realice la prueba bien y que pueda estar desde la comodidad, que sea de uso doméstico. Es importante también que anote los días, que anote las horas en las que se realiza la medición para que pueda pues tener aún más el control. Es importante también que se encuentre la glucemia lo más normal posible para que no represente un riesgo. Y pues se le recomienda que sea este control de perdida unas 4 veces al día, cuando se mida la glucosa, que sean unas 4 veces al día y que trate siempre pues de anotarlo. Es importante esta vigilancia materna, estar controlando la glucosa, e incluso cuando ya sea el término del embarazo, perdón, de 4 a 6 veces que se tome la glucosa. Es importante también pues que tenga un adecuado control de lo que es la presión arterial, estar ahí tratando de checar, que igual existe el que es para uso doméstico también y que es digital. Y ya lo que corresponde a nivel médico, que sería la vigilancia fetal, eso ya sería lo que entraríamos como nosotros, pues, que sería la ecografía, estar pendientes de cómo se encuentra el feto, también lo que es la ecocardiografía fetal, para poder determinar qué tanto está afectando al feto. Y es lo que les mencionaba, es importante la evaluación fetal. Lo más importante de todas las pruebas aquí es la ecografía. Aquí vamos a poder revisar la anatomía fetal, si tiene alguna anomalía, ya sea en su crecimiento o alguna malformación. Es aquí donde lo vamos a poder determinar. En el ecocardiograma fetal nos vamos a poder dar cuenta si tiene algún daño, perdón, si tiene algún daño a nivel vascular. Entonces, esto es muy importante, como les digo, por eso lo puse así en mayúsculas, de que la ecografía prácticamente nos va a decir todo. Entonces, por eso sería importante. El ecocardiograma fetal, pues se recomienda que sea aproximadamente como la semana 20 de la gestación. Y otra cosa que es importante que se lleve a cabo la medición sería la medición de la alfa-fetoproteína. Esta es importante y se mediría entre la semana 16 a la 20 de gestación, porque puede determinar si van a existir riesgos a nivel del tubo neural. Entonces, así vamos a diagnosticar, porque los fetos de las madres con diabetes mellitus gestacional son muy propensos a que presenten anormalidades en el crecimiento. Entonces, de esta manera, al momento de nosotros evaluar lo que es la anatomía, nos podemos dar cuenta si el feto realmente viene sano o si nos vamos a encontrar con alguna situación de riesgo. Bueno, la evaluación fetal no solamente representa que nosotros hagamos la ecografía y que ya no podemos evaluar al feto, ¿no? Todavía sigue el momento y el tipo de parto, que era lo que les mencioné también en un principio. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Se puede programar un parto. Muchas veces estas
pacientes que están en periodo de gestación, el parto se induce solo, tipo como si fuera un parto normal, pero igual se puede programar. ¿Cuándo lo podemos programar? Cuando se compruebe que existe una madurez pulmonar del feto. Es decir, que este feto va a poder resistir al momento del nacimiento, que sus pulmones ya se encuentran totalmente desarrollados y que ya se puede inducir. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Se comprueba a través de una prueba se comprueba a través de la amniocentesis. Entonces, es importante que nosotros determinemos a través de esta prueba si realmente el feto tiene esa madurez pulmonar para poder inducir nosotros el parto. Que lo que aquí se va a medir sería el contenido del fosfatidilglicerol, sí, creo que sí, que es el que se va a contener el líquido amniótico, y este es el que nos va a determinar si el feto tiene la madurez suficiente pulmonar para poder inducir el parto. Ahora, ya que se está realizando el parto, es importante que durante este procedimiento se mantenga una glucemia normal. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene algún descontrol a nivel de la glucosa, puede provocar que el recién nacido tenga una hipoglucemia. Entonces, perdón, ya tendríamos otro problema al momento del parto. Entonces, es muy importante que cuando se realice esta situación, estar pendientes del control glucémico de la paciente. Otra cosa importante y que todavía entra a lo que es la evaluación fetal sería la lactancia. Estar pendientes, y como se ha demostrado que la lactancia es muy importante y que ayuda a que el bebé pues crezca con la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, sí se les recomienda a las madres con diabetes mellitus gestacional que se lleve a cabo la lactancia. Claro, hay que tener un buen control de la glucemia, pero hasta ahorita las investigaciones han demostrado que la leche materna no cambia sus proteínas, no cambia sus nutrientes, no cambia nada por presentar la enfermedad. Entonces, sigue siendo indispensable. ¿Por qué? Porque de esta manera lo puede incluso hasta proteger de que el feto no evolucione alguna diabetes mellitus tipo 2, que es como les había mencionado, porque hay algunos casos y hay algunas pacientes que al momento de que presentan la diabetes mellitus gestacional, incluso pueden, ya después del parto, evolucionar a una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, sí hay que tener ahí un control. Ahora, hablando de lo que es la anticoncepción, pues es importante en aquellas pacientes que tienen antecedentes de diabetes, cuidar esa parte de cómo poder, pues, si no se decide tener familia, pues con los métodos anticonceptivos que sean los mejores para la paciente, ¿no? Que sería lo mejor al momento de tener pues estos antecedentes familiares. Es importante, por eso es importante que nosotros hagamos ese estudio genético, o a lo mejor que el paciente acuda a un genetista para que puedan platicar de cómo, de las enfermedades hereditarias, y por ejemplo, en el caso de esta enfermedad, que ya la paciente decida si realmente quiere pues correr el riesgo o pues optar por otras opciones. Esa sería una parte importante. La otra pues sería la planificación familiar, que si ya se deciden pues para tener familia y todo eso, cuidar los factores de riesgo que pueden llevar a que se desencadene la enfermedad. Porque si la paciente ya tiene sus antecedentes y aparte la paciente tiene tabaquismo y tiene ese tipo de adicciones, pues no serían de gran ayuda. O si aparte la paciente tiene alguna afección cardíaca, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Y pues ya por mi parte sería todo en cuanto a la diabetes gestacional. No sé si tenga algo que agregar, doctor. Una pregunta. ¿Usted ya llevaron endocrinología?
Pues sí, mitad y mitad. ¿Qué es mitad y mitad? Es que fue cuando empezó esto, entonces mitad la habíamos llevado presencial y la otra mitad la llevamos virtual, pero pues no, No, muy bien. no muy bien. De hecho, cuando se abordó el tema de diabetes fue cuando ya empezamos virtual. Muy bien. Aquí lo importante, como dices tú, María, es empezar, si es diabético, pues con normoglicemia, ¿no? Si tienen factores de riesgo, pues quitárselos, sobre todo la obesidad, los corregibles, los no corregibles o no modificables, pues no se pueden quitar como la herencia, ¿no? Bajar de peso antes de embarazarse, si ya es diabética, mellitus y se embaraza, cambiar los hipoglucemiantes por insulina. No se deben usar los hipoglucemiantes en la paciente embarazada, porque atraviesan la barrera placentaria y los hipoglucemiantes sí bajan la glucosa en el bebé. La que se puede usar es la metformina, porque como tú mencionas, en el segundo trimestre se aumenta la resistencia a la insulina, porque el embarazo es diabetogénico per se. ¿Por qué? Porque tiene que meter azúcar a un bebé, donde sea la tiene que producir, pues, ¿no? Para eso son las hormonas, el lactógeno placentario, la progesterona, etcétera, todas ellas se hicieron por algo, ¿no? Pero cuando ya se tiene la predisposición a la diabetes, pues entonces se predispone el embarazo a que, si no había desarrollado diabetes mellitus, la desarrolle en el embarazo. Si una paciente diabética se embaraza, sea tipo 1, tipo 2, la tipo 1 pues es con insulina, la tipo 2 de momento es con hipoglucemiantes y los demás medicamentos nuevos que hay, y hay veces que llegan hasta la insulina, ¿no? Se embaraza y no está controlada, aumenta muy alta la incidencia de aborto o de malformaciones, sobre todo malformaciones cardíacas. Por eso es importante en todas las pacientes sus primeros estudios prenatales es, en cuanto tiene el primer retraso, pues tener una glucosa, ¿no? Lo mismo que una biometría hemática, DRL, todo lo que se pide, pero sobre todo glucosa, una glucosa, una química sanguínea. ¿Por qué? Porque donde puede afectar el corazón por las malformaciones, pues es en el primer trimestre. Entonces, si ya llegó descontrolada, va a tener problemas. Aumenta la incidencia de malformaciones o de abortos. La doctora Priscilla White, para que revisen, hizo una clasificación por letras a la paciente embarazada: A, B, C, D, E, F, H y T. ¿Qué significa? Que si una paciente embarazada llega en una F con retinopatía, con nefropatía, pues su pronóstico es malo tanto para el embarazo como para la diabetes, porque va a agudizar su problema renal y su problema de retinopatía. Esas pacientes definitivamente no se deben embarazar, pero nadie se los puede negar, porque el artículo 4 constitucional le da ese derecho a la mujer, ¿no? De decidir sus hijos, los que quieran y cuando quieran, ¿no? Y los que quiera tener. Entonces, uno, desde el consejo, pues tenemos que empeorar su enfermedad, pero estamos hablando de estadios muy avanzados, generalmente pacientes que ya tienen 10, 20 años con su diabetes, o sea, es una diabetes mellitus 1 tipo 2. Entonces, lo preconcepcional disminuye de todas las morbilidades extremas que me pinten, pacientes hipertensas, lupus, lo que ustedes quieran, en este caso la diabetes, que llega a su mejor estado glicémico. Pero inmediatamente se embarazan, pasar a insulina si es que no usaban.
Pero volviendo a lo que es la diabetes gestacional, la que se presenta durante el embarazo, pues es más tranquila, pero no deja de ser peligrosa. Esa no tiene por qué dar malformaciones. ¿Por qué? Porque se va a manifestar cuando aumente la resistencia a la insulina, no en el primer trimestre. Por eso es el test de O'Sullivan, para detectarla. En cambio, una paciente que tuvo un óbito, que ya tuvo un macrosómico, que tuvo un polidramus, que tuvo una preeclampsia, ya nos da pauta para decir esta paciente ya era diabética, ¿no? Y no recibió tratamiento, entonces la puede reclasificar como una diabetes mellitus tipo 2 y embarazo. Pero si se diagnostica plenamente en el embarazo nada más, pues que va a ser una candidata futura a tener diabetes, por supuesto, pues se deja como diabetes gestacional y como dices tú, lo primero que se usa es la dieta. Dieta de 30 kilocalorías, 1800 en promedio, depende del peso, etcétera, eso se lo dejamos a nutrición. En quinta con colaciones, está bueno. 3 comidas y colaciones, y si no se puede controlar con dieta y con ejercicio, pues entonces en el Hospital de la Mujer, el perinatólogo, entonces las internaba, pero para enseñarles a usar la insulina. Las internaba, las ponía normoglicémicas con insulina rápida de momento, calculaba, como dices tú, a 0.7 unidades por kilo, la cantidad de insulina intermedia, las enseñaba y ya las mandaba a su casa. ¿Qué pasa con el feto de una paciente diabética? Es más inmaduro que un feto normal, de una embarazada normal. Entonces, la interrupción del embarazo debe llevar al último si lleva un buen control de embarazo. Si es macrosómico y pesa arriba de 4 kilos, obviamente que le van a hacer cesárea. Si no llega, casi todos llegan arriba de eso, casi todos terminan cesárea, si no esperar al último. No hay que inducir embarazos como lo hacíamos antes, porque el bebé es más inmaduro, entonces hacen más taquimia transitora o más membrana hialina cuando se sacan antes de tiempo. Pero si la paciente está muy mal, pues obviamente que se va a interrumpir porque volvemos a lo mismo. Primero está la vida de la madre que del niño, ¿no? Así es en los obstetricia. El asunto es que la paciente lleve un buen control y sobre todo la dieta es indispensable. Pero cuando no se puede, bueno, pues hay que usar la insulina, pero también pueden usar la metformina. La morbilidad del feto al nacer es muy alta en la paciente diabética. Tiene que tener preparado glucosa o amamantarle inmediatamente al bebé para que no caiga en hipoglicemia. Todos los bebés pueden caer en hipoglicemia, ¿por qué? Porque la paciente está en un hiperinsulinismo. Una cosa que tenga resistencia a la insulina y una cosa es no tener insulina. Ella tiene hiperinsulinismo y le está pasando mucha azúcar al bebé. La insulina no atraviesa la barrera placentaria. Entonces, al estarle pasando mucho azúcar al bebé, el bebé tiene un páncreas con una producción de insulina normal. En el momento en que sale el bebé y sale con su azúcar elevada, digo, se le interrumpe la circulación materna. Él sigue produciendo su insulina para corregir su glicemia, pero como ya no tiene azúcar, cae muy pronto en hipoglicemia, con todas las consecuencias que van a haber en pediatría. Todo lo que pueda tener, hipotermia, todo lo demás. Por eso se le da de comer inmediatamente, ¿no? Ya sea darle destroza, si la glicemia está muy abajo, hay que hacerle destrosis, debe estar avisado obviamente el neonólogo, y ese es el tratamiento. ¿Cómo saber si está maduro o no el bebé? Pues se hace una relación de citina con mielina, es un estudio que se hace por
fotometría. Muy pocos laboratorios lo tienen. El Instituto de Perinatología lo tiene. Se toma líquido amniótico, se hace una amniocentesis, y si la relación lecitina-fengomielina está presente, entonces pues se interrumpe. Pero eso rara vez se hace, ¿no? Nos esperamos si la paciente está bien controlada hasta el último, ¿no? Y si no, pues se puede interrumpir, pone en peligro su vida. Si es macrosómico, hay que es cesárea, ¿está bueno? Para evitar el trauma obstétrico. ¿Preguntas? Pues con mi Todo parte claro. nada. Mande. Todo claro. Aquí es muy importante insistir eso nada más. En Sonora, obviamente el índice de diabetes es muy alto, muy alto. Venimos de los pápagos y de los yaquis. Yo estuve en Tucson Viejo, dando consulta con los indios pápagos, son grandotes o grandotas, altos, gordos. Y como no hace nada, se la llevan comiendo, el gobierno los mantiene. Entonces veía mucha preeclampsia, obviamente, y mucha diabetes. Entonces, genéticamente tenemos raíces para hacer más diabetes que otras partes que son de México, ¿no? Entonces, ojalá que todas pudieran hacer un test de O'Sullivan por las embarazadas entre las 26 y 28 semanas, 26 en promedio, y detectar más diabetes gestacional, ¿está bueno? Porque esos bebés sí se pueden evitar. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Mm, Sí, vení en el carro y me entró el mensaje de aquí que quise entrar. Tuve una paciente toda la madrugada que me estuvo hablando de un embarazo ectópico, que le mandamos al seguro porque no tenía recursos, y el marido me estuvo hablando toda la noche. Entonces, por eso se me hizo tarde y una disculpa. Generalmente no sucede, ¿no? Pero así es el ginecólogo, le hablan a todas horas para que no estudien ginecología, ¿no? ¿O quién de ustedes quiere ser ginecólogo o ginecóloga? A mí me llama la atención. Muy poquitas, o poquitos. Ahorita la mayoría son mujeres, ¿eh? Son las que están llevándose el trabajo. Bueno, nos vemos, que es mañana jueves. Sí. Sí. Aquí veo 24 participantes, alguien está conectado 2 veces. Ay, sí, soy yo. Disculpe. No hay problema. Y lo que pensé que tuviéramos una espía que nos quiera piratear el método. Ándale, pues nos vemos. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Buen día. Bonito día.